¿Está Jorge Fernández Díaz? Está Jorge Fernández Díaz. Me van a poner la carátula de su libro, por favor, pongan la carátula del libro. Este libro que creo que, no sé si ya está en las librerías y si ya está disponible en ebook o donde sea, se llama Una historia argentina en tiempo real. La bajada es Apuntes sobre la colonización populista y la resistencia republicana. Antes de hablar con Jorge Fernández Díaz, yo voy a decir dos o tres cosas. Estás vos en el libro, ¿eh? Ah, sí. Las historias que hay. Yo digo, cuando empiezan a leer este libro, muchos kirchneristas con lo que tú, que no habían, todavía no habían sido abducidos y con los que convivíamos. Es un capo, Jorge, porque no los identifica con nombre y apellido, pero yo descubrí a 4 ya. Ah, mira. No sabés lo que son las historias, son espectaculares. Yo qué me acuerdo, a ver, es una mezcla del diario de la Argentina, con todo respeto, mejor escrito, un ensayo, una cosa personal, las cosas personales de Jorge Fernández Díaz, porque Jorge Fernández Díaz, señoras y señores, fue peronista. Trotskista no. Bueno, después vamos... ¿Maoísta habrá sido? No, maoísta tampoco. No, pero, él está... y ahora... El Colorado Ramos, creo que era sí. Bueno, mira cómo se ríe. Ahora, verdaderamente no lo podía dejar... Mira, lo tuve este fin de semana, no lo podía dejar de leer. Es más, termino el programa y me voy a leer ese libro porque además tiene... Yo creo que es tu gran libro, te lo digo sinceramente, creo que es tu gran libro. Pero déjame que antes que dejemos para el final lo del libro... ¿Cómo estás viviendo lo que está pasando hoy y aquí? Desde el último fin de semana, porque pasan todos los días cosas, hasta ahora mismo. Mirá, hasta ahora mismo es muy impresionante, Luis, lo que está pasando, ¿no? Es decir, cuando vos revisás los diarios del fin de semana, las grandes cronistas que hablan con fuentes fidedignas del Instituto Patria, de la Casa Rosada, periodistas muy equilibrados, además que tienen información pura, no interpretación o no opinión, bueno, se ven varias cosas. Primero se ve que el gobierno ha fracasado con todo lo que se ha propuesto, es decir, con la compra de vacunas sin duda, con la transparencia para dar vacunas, obviamente, con los test, con los hisopados, con la inflación. Es decir, realmente cuando le pasás el boletín de calificaciones a cada una de las cosas centrales, con la cuarentena, esa cuarentena insólita que hizo este gobierno, es decir, cuando le pasás el peine fino a la gestión, es una gestión destartalada, es una gestión en zigzag, que además combina la negligencia con la truchada. Es decir, ¿por qué pensaríamos que un cuarto gobierno kirchnerista iba a tener otra metodología que la que tiene? Esta vez toca la pandemia, toca las vacunas, toca esto. Entonces es es la misma praxis de siempre. Es una praxis, una mezcla de negligencia, una mezcla de ineptitud, de quienes deberían por lo menos saber manejar el Estado, ya que están hablando del Estado presente, nosotros somos el Estado, son una calamidad en el manejo del Estado. ¿Se quiere encargar a Guzmán, Jorge? ¿Se lo quiere encargar a Guzmán? Esa es la segunda cosa muy impresionante de este fin de semana. Nosotros estamos por entrar en una tormenta perfecta y los capitanes están borrachos y están peleándose por el timón. Es una situación muy, muy delicada. Hay una nota de Jorge Eliotti donde cuenta la intimidad hoy de lo que está sucediendo. El propio Guzmán es el que dice, vamos a volar por el aire si no hacemos algo. Le dicen, no va a pasar nada, no importa. Empieza a intervenir. Yo no sé con qué autoridad técnica Axel Kicillof, que fue un pésimo ministro de Economía, todavía estamos pagando la herencia catastrófica que en Economía hizo Axel Kicillof. Y hoy Axel Kicillof es el que le calienta la cabeza a Cristina Kirchner, el que le impone las cosas a Alberto Fernández y el que le da consistencia a los pedidos de la Cámpora. ¿Con qué? Es decir, básicamente porque Cristina Kirchner dijo, fue bendecido por los votos y por lo tanto tiene razón. Y esto significa que yo tuve razón, y que mi último gobierno, que fue un desastre,
que el último gobierno de Cristina Kirchner fue un desastre, fue de todas maneras blanqueado por el voto del conurbano bonaerense. Todo deviene de esto. Kicillof y la Cámpora mandan dos mensajes al mismo tiempo. Dicho sea de paso, algo muy gracioso que me pareció que ocurría hoy, ¿no? Que en varios diarios lanzan la idea de, fíjate Merkel. Ahora Merkel para ellos es una figura consular, ¿no? Fíjate Vamos Merkel a hacer que hace la dos gran cosas, Merkel, dicen ahora. Claro, tira plata del Estado sin mirar, tranquilamente, ¿no? Hace keynesianismo a lo bestia y pide mayores poderes para hacer lo que tiene que hacer. Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en su lugar. Merkel es una de las grandes demócratas de la historia de Europa, Nadie está pensando en Alemania que se va a dormir esta noche y mañana se levantó con que Merkel le cambió la vida porque le cambió a todos los jueces e hizo alguna trapisonda de estas trapisondas. Pues nosotros vamos en este barco, nos dirigimos a una tormenta, se están peleando por el timonel y están borrachos los capitanes, y además la tripulación de noche nos quiere afanar Ahora con Silvina te vamos a mostrar, ahora con Silvina dentro de un ratito te vamos a mostrar cómo, mientras pasa todo esto, porque además yo comparto, ¿no? Como se creen los dueños de todo, los dueños de la Argentina, los dueños de la salud, además fogonean en la bodega del barco, ya que estamos en la bodega, te fogonean porque dicen, che, vamos a meter preso a los hijos de Macri. Vamos a fondo, vamos con el tema del correo, vamos a meter preso a los hijos de Macri. Ahora te lo va a presentar dentro de un ratito Silvina Martínez, pero continúa con la idea, por favor. Pero, a ver, Merkel, primero es una gran demócrata, cosa que estos tipos no, estos quieren buscar una autocracia, van hacia un populismo autoritario, quieren quedarse con todo y para siempre. Este es el proyecto final de estos muchachos, y lo hacen todo el tiempo avanzan con su retroceso y todo, pero avanzan por ese camino. Y el que no entiende esto, no entiende la política. Y hay mucha de la oposición y muchos periodistas que no entienden la política en Argentina. Y cuando digo periodistas, no digo periodistas militantes, no, periodistas profesionales que no entienden la política, así como muchos opositores no la entienden. Vos decís los periodistas que dicen, así como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? ¿Esos son? Sí, y otros que creen que, bueno, no, pero estos son democráticos, en el fondo, entregan el poder. Todas esas, mira, escribí un libro precisamente para tratar de hacer una tomografía computada sobre el kirchnerismo y demostrar que eso no es así y que el proyecto que tiene el kirchnerismo es gravísimo para la Argentina. Pero bueno, sigamos con ¿Cuál Merkel. es el proyecto? El proyecto es un proyecto como dijo Biden hace muy poco, el mundo no se divide entre izquierda y derecha, países pobres, países ricos, como en otros tiempos. Se divide entre democracias y autocracias. Y aquí está en marcha un proyecto para quedarse para siempre. Es un proyecto que estaba muy avanzado en el conurbano bonaerense, que se crucificó, digamos, ¿no? Es decir, agarran Santa Cruz como modelo. La idea es que antes había varios varones del conurbano, la Cámpora está contra esos varones, pero no porque los varones sean malos, sino porque quieren ellos ocupar ese lugar y quieren llegar a un punto de no retorno en el cual se quedan con todo, con el Estado, con los jueces, es decir, como un feudo provincial. Eso es lo que quieren hacer con el conurbano bonaerense y tener para siempre el peronismo y por lo tanto tener para siempre, si se pudiera, a la Argentina. Eso es un proyecto autoritario, totalitario, que se comparen con Merkel, cuando en la segunda instancia que hablan. Merkel tira plata al mercado con el... Pero claro, Merkel tiene dinero, Merkel no tiene una inflación que va al 50%, no tiene 50% de pobreza. Merkel tiene fondos contracíclicos. Perdón, la Unión Europea acaba de anunciar... Y se lo van a dar, la Unión Europea acaba de anunciar la creación de un fondo multimillonario para que los países de Europa puedan enfrentar el COVID. No es que se levante, se da vuelta y dice, vamos a emitir, muchachos, vamos a agarrar la máquina de emitir para... O sea, o son burros o se hacen los distraídos. Pero yo quería compartir esto. Yo le voy a llamar a esto, Silvina, y lo quería compartir con vos porque vos estás... lean las dedicatorias del libro. Le agradece, después se explicará por qué, ojalá que tengamos tiempo. Alberto Fernández, Jorge Fernández Díaz, le agradece a Alberto Fernández, le agradece a Mauricio Macri y a otros más. Pero hablando de Macri, yo le puse a esto
la gran estafa. ¿Y por qué? Porque hace años que el kirchnerismo le quiere hacer creer que la familia Macri, independientemente de lo que fue Franco o de lo que pudo haber sido Mauricio Macri, eso no me corresponde definirlo a mí, quiso engañar al Estado manejando mal el correo. Y cuando vos te enterás de la historia, de que empieza hasta el final, confirmás que la gran estafa se hizo, pero al revés. La gran estafa fue del kirchnerismo queriendo perjudicar a la familia de Macri en su manejo con el correo para terminar, que es lo que quieren ahora, eventualmente con los hijos de Macri presos. ¿Me presentás los datos duros, Silvina Martínez? Esto es muy importante y es información urgente, no le pongan el zócalo de urgente, porque en horas la jueza, ¿cómo se llama? Marta Ciruli. Marta Ciruli, ¿por qué no me mostrás, por favor, a la jueza un segundito? Bueno, ¿por qué no? No hay fotos. Es mala la imagen. Sí. No hay fotos. Bueno, porque la jueza Marta Ciruli tiene que decidir en estas horas si falla de una manera o de otra. ¿Nos lo presentás, Silvina Martínez? Sí, exactamente. A ver, esto que vos decías, recordemos un poco la historia. Pasaba mucho en el kirchnerismo, viste que de golpe se les ocurría sacarle la empresa, sacarle la concesión a algún privado y ahí se generaba un perjuicio para el privado con una consiguiente deuda. Bueno, a ver, te voy a decir rápidamente, Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, YPF, la expropiación. Todos esos juicios están en el CIADI, los va a perder todos Argentina, miles de millones de dólares. La diferencia es que el Correo Argentino no es una empresa extranjera. Exactamente. Bueno, en el marco de toda esta historia es donde en el 2003 le sacan la concesión del Correo. Mirá, Néstor Kirchner rompió el contrato con el Correo sin ley, un despojo que le generó un perjuicio a la empresa de 330 mil millones 330 millones de dólares. Esta empresa ya estaba en concurso de acreedores porque el conflicto venía desde el año 2001. Desde este momento hasta el 2015 hubo diferentes intentos de llegar a un acuerdo con los distintos acreedores, que era el Estado, acreedores laborales, etcétera, y no se pudo llegar a un acuerdo. Y vos te acordarás, 2016, ¿qué pasa? Fiscal Boquín, Correo Argentino presenta una nueva propuesta. Todos estuvieron de acuerdo, los síndicos también estuvieron de acuerdo. Estaban por firmar, ¿no? Estaban por firmar hasta que Boquín se levanta un día. A ver, Boquín, para que la gente entienda, es una fiscala, como se dice ahora, que responde al kirchnerismo, fue puesta ahí por Gil Carbó, y hace un grupo con Ricardo Nice, titular del IGJ, y Zanini. Esta fiscal dice, no, la deuda es, y le mete 0, 0, 0, 0, ceros. Bueno, pasa el tiempo, ahora lo que ofreció el Correo... Pero la deuda, metió una deuda que era como de 70 mil millones, era como de 10, parecía una deuda de un Estado completo. Exactamente. Ahora, cuando esta misma fiscal tiene que intervenir en los concursos o quiebras de Oil Combustible y de Lázaro Báez, no piensa lo mismo. Fraudulenta no dice lo mismo. Mira, Correo Argentino acaba de ofrecer un acuerdo imposible de trazar, pagar el 100% de lo que diga la justicia y terminar con la controversia. ¿Ahora es eso? Ahora, pero Zanini, jefe abogado del Estado, que tampoco está presentado en los otros concursos que te mencioné, y sí acá, acaba de decir que no le interesa cobrar el dinero, algo imposible. Pretende que la empresa vaya a la quiebra, y si la empresa va a la quiebra, entonces van a ir por la empresa SOCMA, principal accionistas, y los hijos de Macri. Gracias. Ahora pregunto, y le voy a preguntar a Jorge Fernández Díaz. Yo pregunto siempre con Zanini, ¿no? Zanini no renunció todavía, ¿no? No renunció. Se dio una vacuna. No hay inmoralidad, no hay un alto funcionario que haya sido más inmoral que Zanini. Se dio una vacuna, le dio una vacuna a su mujer, se hizo pasar por personal de salud y encima lidera la ofensiva para perseguir y eventualmente meter preso a los hijos de Macri. ¿Vos crees que cuando hablas de almas bellas, vos decís que no se dan cuenta de esto, Jorge, que lo ven como exagerado? Y hay algunos que creen que en nuestro gremio y también en la oposición, que les parece que son cosas tan graves. Aquí lo que está funcionando es el Ministerio de la Venganza, es un lawfare verdadero. Lo que intentan es tratar de meter preso a Macri y a otros. En todo caso, me parece que lo que intentan es al final hacer un intercambio de prisioneros, porque la situación de autoamnistía encubierta que está armando el peronismo en la Argentina es de una vergüenza absoluta. Muchas veces se salió con la suya el peronismo, mintiendo con la justicia, con la historia, y bueno, están creando un nuevo relato
y actuando en consecuencia, ¿no? Me parece que yo vuelvo con los relatos, Luis, porque son fundamentales. Mi trabajo en todos estos años ha sido refutar argumentos. Básicamente lo que es el kirchnerismo es una máquina de argumentos, algunos de ellos malos y berretas y otros muy sofisticados. Yo, Jorge, ¿no? si me permitís que te diga, lo estaba charlando con Federico Andajasi. Para mí tu libro es como una... Es realmente, pone en cuestión la batalla cultural, claro, de la batalla cultural ganada hasta ahora por el kirchnerismo. Es como los desnuda. Cuando vos porque los desnuda a través de sus personajes, cómo se fueron vendiendo, escritores, novelistas, periodistas, políticos. A ver, yo no sé, ¿se puede contar alguna intimidad de... Vos lo conocés mucho al presidente. Sí, yo le dedico el libro a Macri porque a pesar de mis múltiples críticas... a Macri primero... Sí, pero te digo a Macri antes, lo he criticado y nunca me pasó nada, digamos, no lo he criticado con tranquilidad y él se lo ha bancado. Y eso yo se lo respeto. agradeciste en el libro. Y yo se lo agradezco eso. Ahora, Alberto Fernández es otra cosa, porque yo con Alberto Fernández tuve una relación que no tuve nunca con Macri, porque durante más de 8 años... hablábamos por lo menos 2 veces por semana, porque fue un interlocutor importante que yo tuve para tratar de entender qué había pasado con el peronismo, por qué el peronismo se había convertido en lo que combatía, por qué se había convertido en una oligarquía estatal, por qué la Cámpora era un proyecto desquiciado y peligrosísimo, por qué Cristina hacía lo que hacía. Revisamos juntos, y creo que Alberto Fernández casi te diría... tuvimos pequeñas discrepancias en esta larga tertulia ideológica que tuvimos, pero básicamente pensaba lo mismo que yo, y lo pensaba desde adentro del peronismo, ¿no? Entonces, para mí ha sido fundamental para entender, porque yo hace años que estoy tratando, a través de mis artículos, algunos de los cuales están en este libro, sobre todo me costó mucho elegir, porque yo lo que quería era que este libro fuera, te voy a pasar de vuelta a la película, desde abajo y lentamente, de estos 10 años para ver bien cómo llegamos hasta acá, para entender y para tratar de discutir y crear una épica republicana, ¿no? Crear una épica republicana que se defienda de todas las mentiras muy exitosas que el kirchnerismo institucionalizó. Y que vienen de muy lejos, Luis, porque no es de la prehistoria, esto no viene de acá, esto empezó en el 50, marxistas, pensadores marxistas, pensadores nacionalistas, por etapas, fue por etapas. Hubo también una lectura post-dictadura. Nos mintieron con los 70, nos mintieron con el peronismo, nos mintieron con un montón de cosas, hasta que todas esas mentiras fueron institucionalizadas por Néstor Kirchner y por Cristina Kirchner en el poder, y entonces ahora se las enseñan a los chicos en el colegio, en las facultades, en los medios públicos, y te voy a decir algo más grave. Vas convirtiéndose en una especie de sentido común que atraviesa al votante del peronismo y que ya entra en la clase media. Muchos votantes de Juntos por el Cambio o de otros segmentos de la oposición piensan en este sentido. Y te digo, este gran relato que se armó, y yo por eso escribí 1000 páginas para tratar de refutarlo, este gran relato que se armó es lo que nos hundió. Luis, vos y yo más o menos tenemos la misma edad. Cuando yo tenía 14 años, en el 74, yo soy un poquito más grande que vos, en el 74 yo jugaba al fútbol con los chicos de la Villa de Orrego, teníamos 3% de pobreza, teníamos el índice de desigualdad de Dinamarca, Argentina y España estábamos más o menos parejos, nos devastaron la Argentina, vivíamos, arriba pasaban cosas graves, como dictaduras, como por ejemplo la proscripción del peronismo, que fue una barbaridad y todo, pero abajo todavía éramos los hijos y nietos de inmigrantes, creíamos en la cultura del trabajo, era el país bueno, ese país lo devastaron y nos quieren explicar ahora que todos esos valores, creer en el desarrollo, en un progresismo que progresa, en una serie de cosas, son todas cosas neoliberales o de derecha, cuando la gran derecha argentina es la derecha feudal que encarna los Kirchner. Escúchame, Jorge, cuando volvamos, producción primero, anda mostrándome la nota que le hicieron hoy en La Nación, creo, ¿no? Sí. Que fue muy interesante. Mostrame la tapa.
esta crónica personal de un país colonizado por el populismo. Ahí está, Jorge Fernández Díaz. Y hablan de su libro, que acabo de leer. Ahí está, Jorge Fernández Díaz, Una historia argentina en tiempo real. Cuando volvamos, Jorge, me gustaría que me hables de ese episodio. La calle finalmente tiene lo más importante, ¿no? De todo. De ese episodio de cuando estás comiendo en una pizzería con Verónica. Le mandamos un beso grande a Verónica. Gran hacedora del libro también, ¿eh? Gran editora, gran editora de La Nación. Editora de Misma Jul también. A mí yo supongo que me edita con un poco con cariño, a vos te editará con mucho amor. También. Editora de este libro. Estaban comiendo una pizza. Comían una pizza, a ver cómo decir, comían una pizza y una señora miraba a Jorge. Y Jorge la miraba. Y no sé si eran los mismos términos que tuviste vos hoy, Silvina. La señora miraba a Jorge, Jorge la miraba. La señora miraba a Jorge, Jorge la miraba y... No lo voy a contar. Oh, no, Luis. No lo voy a contar cuando es parte del libro. No lo quiero espolear todo, pero para mí eso, según leí, eso fue lo que determinó el libro. Y hay otra parte del libro en donde aparecen la madre de Cristina Fernández de Kirchner, el padre, ¿no? El padre de Cristina Fernández. No. La madre del padre o sea, la abuela. La madre, claro, la madre del padre de Cristina y tu padre. Y tu padre. En un pueblito de... No lo voy a contar. Bueno. Enseguida volvemos. Jorge, quedamos con dos anécdotas. Una era la que... sí, es un disparador, es un disparador del libro. ¿Cómo empezaste a pensar en este libro? Contá la anécdota completa. Mira, te voy a decir la verdad. Yo durante años estuve estudiando. Los artículos que yo escribo en La Nación me obligaron a volver a estudiar. Volver a estudiar lo que había estudiado a los 20 años, volver a estudiarlo más críticamente y mucho historia política. Por lo tanto, muchos de los textos fundamentales que yo escribí y que muestran bien como una especie de rompecabezas resignificados están en este libro para que cuando vos lo volvés a leer en este contexto de historia significan otra cosa. Es muy impresionante el efecto. Pero más allá de eso, yo estaba comiendo efectivamente me empieza a mirar una mujer, me empieza a mirar, pensé que era alguien que me conocía, que yo cuando salgo me corre, es un episodio muy pequeño, me corre hasta el taxi, me da un papel, yo le quiero agradecer, ella se va corriendo y el papel decía, me lo tengo acá. Es una pena que te hayamos perdido, espero que tu sueldo como gorila te permita enriquecerte, me apena no poder leerte más. Espera un cachito. Sí. Decime qué te pasó después de eso y cómo se conecta el abuelo de Cristina, la abuela de Cristina. La abuela de Cristina. Con tu padre. Pero cuando volvamos... Sí. Y de paso compartimos con José del Río, está Patricia Bullrich también acá, si no te parece mal, ¿sí? Por favor. Repetime el nombre de tu libro para que le quede a todo el mundo grabado, vamos. Es una historia argentina en tiempo real. Enseguida volvemos. Buenas noches, Luis, buenas noches, Jorge. ¿Qué lujos te has dado hoy en la cornisa, Luis? Y bueno, además como yo leí el libro, que está recontra bueno, quedaron un montón de anécdotas picando. Y hay una anécdota, yo sé, José, que vos querés hablar de... Me digo, hay que preguntarle a Jorge Fernández Díaz qué viene después, si Alberto y Cristina son lo mismo, si hay ministros, si no hay ministro, todo lo que pasa con el COVID, lo que pasó ayer en la provincia de Buenos Aires, está Patricia Bullrich también ahí, seguramente lo van a hablar, pero ¿por qué? ¿Qué te une a Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Fernández Díaz, en este libro? No, yo lo que cuento en el libro es que la madre del padre, es decir, la abuela paterna de Cristina Kirchner es de un pueblito de Asturias muy cercano al de mi padre. Son muy cercanos, yo conozco el pueblo incluso. Y claro, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, es que la abuela de Cristina Kirchner, sinceramente, y en varios tweets y en biografías de Cristina, siempre Cristina confesó que esa abuela inmigrante,
la cuestionaba, porque decía, yo vine con una mano atrás y otra adelante y con esfuerzo y la cultura del trabajo salía adelante. Y ustedes creen en el tutelaje del Estado, creen en los subsidios, creen en todo este tipo de cosas. Esto es una discusión, fue la persona que más conflicto le produjo, todavía sigue fantasmalmente discutiendo Cristina con esa asturiana, pero hoy se puede, hasta hace muy poquito hablaba de ella, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con el desprecio profundo que el kirchnerismo tiene por los hijos y nietos de inmigrantes y por los que en general los nacionalistas tuvieron, con esa, porque parece que tenemos una visión eurocéntrica. Yo les explico cuál es la visión eurocéntrica, es trabajar, es un progresismo que quiere progresar, es romper con las supersticiones para desarrollarse y salir adelante. Eso que nos hizo alguna vez un país interesante, un país que hasta te diría que el 74, más o menos 1974, no éramos el país de 1910, 1920, que estábamos entre las 8 economías del mundo, pero éramos un país bueno, éramos un país desarrollado, un país de reglas, etcétera. Fue devastado. Yo no digo que fue el peronismo únicamente, pero acuso al peronismo de ser el principal y el más influyente de los destructores de la Argentina. Por supuesto estuvo la dictadura, por supuesto los radicales gestionaron mal 2 veces la cosa económica, pero el peronismo instaló un modo de pensar la Argentina que es un modo retrógrado, que es un modo reaccionario, y llegamos a esta devastación por este camino. Jorge, esa vieja asturiana tenía razón, no tenía razón Cristina Kirchner, tenía razón esa vieja asturiana. Por eso que hablo, tiene mucho que ver el libro también con el tema de la inmigración, lo que significaba para nosotros, que te cuento, Luis, esa chica que me da un papel, supone que yo soy crítico del peronismo porque me pagan un sueldo, poderes siniestros, porque es imposible que alguien que nació, que es hijo de una camarera y de un mozo del bar ABC de Canini y Córdoba, como se decía Canini y Córdoba, no es Calabrillo, Ortiz y Córdoba, pueda Marcelino y Carmiña. Supuestamente contra este nuevo poder que para mí es el poder, es el status quo y es el verdadero conservadurismo de la Argentina. Jorge, y entonces, en el caso... por eso es que me pareció que fue un detonante que me permitió a mí contar cómo yo me equivoqué, José, cómo yo desde los 20 años hasta los 30 años pasé por todas las etapas y me fui dolorosamente después de conocerla por dentro. Yo no hablo del kirchnerismo simplemente desde afuera y desde mi biblioteca, que es una biblioteca que le convendría a los camporistas que creen que saben algo de su propia ideología, leer los libros. Si quieren, yo les armo la biblioteca que tienen que leer y dejen de leer folletos y estupideces, y si quieren, pónganse a leer los libros que tienen que leer. Yo los tengo todos acá, se los puedo hacer si quieren. Ahora, cuando yo era joven, me metí en todo, era de la izquierda nacional, estaba cerca del peronismo, le hicimos la vida imposible a Alfonsín, le tuvimos que pedir perdón a Alfonsín, porque decíamos que Alfonsín era la derecha, éramos unos imbéciles. Perdón, José, que ayudaste a voltear la estatua de Canning, ¿no? Empujaste un poquito, Empujé la estatua de Canning, hice estupideces de todo tipo, me enamoré de un líder feudal cuando me fui a Neuquén. Era como todo redactor de aquella época, redactor de policiales, zafaroniano, hasta que descubrí que ser zafaroniano era reaccionario, porque no hay nada más fascista que el mundo de la delincuencia. Es decir, todas las fases que construyen el Frankenstein kirchnerista, yo estuve ahí y me fui con dolor, porque cambiar de opinión es de lo más difícil. Yo no cambié como saltimbanqui, yo fui... El nacionalismo se cura viajando y leyendo. Jorge, ¿por qué cambia tanto de opinión el presidente? Digo, cuando hablamos de cambio de opinión, uno ve que el presidente amanece con una opinión y se va a dormir con otra. Durante 8 años, que fue mi interlocutor, uno de mis grandes interlocutores del peronismo, junto a Pilo Bordón, con quien hablé mucho del peronismo, él estaba de acuerdo con lo que yo decía, y no es que estaba de acuerdo, estábamos más o menos, teníamos el mismo diagnóstico. De repente es alguien que iba caminando por la calle, se encontró un boleto de lotería, sacó la lotería, que es la presidencia de la nación, algo que no estaba en sus planes, y reconvirtió toda su cabeza de la noche a la mañana. Alberto Fernández era un crítico profundo del PJ,
de la Cámpora, de Cristina Kirchner, de absolutamente todos los personajes con los cuales hoy está confraternizando mal, porque además está su máximo esfuerzo está en gestionar la alianza con Cristina Kirchner y no en gobernar, que ese es uno de los grandes problemas que ocurre hoy. Por eso hoy hay una crisis política impresionante, José. Hoy, en el medio de una gran tormenta económica, hay una crisis en el timón, y te digo, es una crisis institucional, por más que nosotros querramos verla como una especie de interna. No es una interna, es la vicepresidenta, es el presidente, son dos proyectos que se chocan, y que a la vez, te digo, es decir, creer que Guzmán primero es el gran salvador de la patria, estamos perdidos. Pero aún así, a Guzmán lo colocan como si fuera Cavallo. Es decir, los sectores kirchneristas lo consideran un neoliberal. Y empiezan a sospechar de Stiglitz. Estamos todos locos, en un momento muy delicado en la Argentina, donde tiene que privar la racionalidad, la economía. Siguen diciendo los grandes países como Biden o Merkel usan la plata del Estado para revivir las economías. Por supuesto, es una cosa de manual. Ahora, ellos no tienen una moneda destruida, no tienen a una vicepresidenta que, vista desde el mundo, nosotros no lo queremos ver, pero es así, es un emblema del populismo autoritario. Gobierna en la Argentina, para los observadores mundiales, un emblema, una socia de Maduro y un emblema del populismo autoritario. ¿Quién va a poner un mango en nosotros? Tomaron decisiones el año pasado absolutamente con ceguera ideológica, arreglaron por geopolítica con Rusia y con China, no arreglaron con Estados Unidos, no fueron al FMI a arreglar. El FMI estaba dispuesto, como vos bien sabés, José, mejor que nadie, a reprogramar la deuda a 10 años. Y con eso hubiéramos tenido una inyección de dinero para comprar de todo, y hubiéramos accedido a todo, y estaríamos en una situación menos complicada que la que estamos. Ahora, todas estas decisiones que se tomaron el año pasado nos explotan. Pero era cantado que iba a venir una segunda ola, que íbamos a tener una hiperinflación importante, que no teníamos guita para pagar la CIFE ni para pagar nada, que teníamos una inflación tremenda, que teníamos una pobreza gigantesca y que no teníamos vacuna, porque solamente el 2% de la población tiene vacuna en la Argentina. Todo esto se premeditó el año pasado, fue un jaque mate producido por ellos mismos. Y yo le digo al gobierno, que seguramente está, y a los trolls kirchneristas y a todos que siempre nos miran y qué sé yo, nadie le hizo más daño a Alberto Fernández que sí mismo, para empezar, que su propia negligencia, y nadie más que Cristina Kirchner, que lo vació de poder y lo hizo ir en zigzag durante todo este tiempo. Entre la negligencia de uno y la mala intención del otro, esto es un gran problema que estamos teniendo, un gran problema en un momento donde habría, en una emergencia, en lugar de tratar de hacerla chiquita, de aprovechar el estado de excepción para quedarse con la justicia, para hacer vacunatorio berreta, ese vacunatorio berreta que hace la Cámpora en el conurbano bonaerense, regalando a los propios la vacuna. Es decir, todas esas picardías, por decirlo de una manera suave, en lugar de estar haciendo esto, tendrían que haber arreglado con el mundo, arreglado con la oposición, que creo que estaba dispuesta a arreglar las cosas si la hubieran llamado y no si la hubieran puesto como enemiga y perseguir. Hicieron todo mal, y lo que tenemos por delante es gravísimo. Luis, ¿querés sumarte con una última pregunta? Quería saber qué pensabas sobre el kirchnerismo, pero no sé si, porque está un poco ambiguo, ¿no? Tibio. No, solamente felicitarte por el libro. Yo creo que va a ser un libro lo vamos a tener que leer, va a ser el libro de defensa de los valores de la República, ¿eh? ¿Sabes qué quiero, Luis? No puede ser que la épica sea una épica del kirchnerismo, nada más. Yo quiero que haya una épica de ese republicanismo de a pie, ese republicanismo popular que se movió en las calles, que muchas veces tuvo la orfandad de una parte de la oposición,
A mí no me interesan los partidos políticos, no soy de ningún partido político, a mí lo que me interesa es esa gente que quiere volver al país bueno. Nosotros le decimos el país normal, y creo que vamos a necesitar luchar políticamente, retóricamente y culturalmente para tratar de llegar a ese país. Jorge, la última, ¿por qué crees que los ministros, digamos, en pocos países un ministro de Educación queda desautorizado y cambia su versión en 24 horas, un ministro o una ministra, en este caso de Salud, continúa en su puesto pese que se hace lo contrario a lo que habían dicho, e inclusive un ministro de Economía lo desautorizan con un subsecretario y sigue en su puesto? ¿Por qué crees que hoy los ministros que en otra época hubieran renunciado ante una situación así continúan? Bueno, porque yo creo que primero por codicia, vamos a decirlo así, porque si alguien tiene un mínimo de honor, dice, no, ¿sabes qué? A mí no me hacen esto, yo me voy. No sé, y después tendrán miedo a ser perseguidos. Y después está el hecho de que todos quieren estar en el Estado, José. El Estado es el gran botín de estos muchachos que tomaron el Estado. Tuvieron convulsiones, un síndrome de abstinencia, cuando en 4 años algunos de ellos, porque el Cambiemos dejó a muchos adentro, pero los sacaron del Estado y tenían convulsiones. Es gente que ha vivido alrededor del Estado, gente que no sabe vivir en la vida real, gente que no tiene la menor idea de lo que es pagar sueldos, lo que es bancarse a un jefe de verdad, sin andar militando ni nada, que no tienen idea de cómo, por eso no creen en los méritos, porque los únicos méritos que han hecho son méritos de unidad básica para llegar a donde está. Entonces, llegar al Estado para ellos es llegar a la casa. Nadie quiere largar el Estado, son estadoadictos. Pero eso está disfrazado de, no, nosotros somos el Estado presente. ¿Qué Estado presente hay en la Argentina? Un Estado destartalado completamente. Entonces, me parece penoso que no tengan lo que hay que tener para renunciar. Jorge, muchas gracias. Luis, muchas gracias también.